Dios te bendiga en este día, mi hermano, mi hermana, te saludo con la paz del Señor y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quería compartir esta enseñanza. Se trata de el bautismo en el Espíritu Santo. Vemos ahí en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo que Él enseñó, habló, pero le dejó la promesa del Espíritu Santo. Ahí en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Bueno, este texto acá, fíjese en el libro de San Marcos, capítulo 16, verso 17, dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Esta es la promesa, de hablar en nuevas lenguas. Vamos a ver acá la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Es para todos los creyentes. Todos aquellos que lo anhelen y que lo pidan pueden tener la llenura. La misma es evidencia, ¿no? La evidencia por la señal estática del hablar en otras lenguas. Vio que cuando la persona habla en otras lenguas, es señal de que está lleno del Espíritu Santo. Pero sabemos que eso lo da el Señor a través de su llenura, de su bautismo. Entre muchos creyentes pentecostales, este distintivo o esta manera se ha perdido. Las predicaciones sobre este tema escasean en muchos púlpitos, que una vez fueron defensores acérrimos de esta doctrina carismática. Es como que se está perdiendo en este tiempo esta búsqueda, esta cosa que te llena, te da de nuevo, te da ánimo, te da valor, te fortalece, te cambia la vida, la llenura en el Espíritu Santo. Por eso es muy importante buscarla, todo aquel que quiera tener autoridad, quiera que Dios lo utilice, y si está lleno del Espíritu Santo, es ese don que Dios le da para que pueda servir a otro y pueda edificarse a sí mismo, porque habla con Dios. Mire, ¿para qué sirve el bautismo en el Espíritu Santo? Acá vemos 5 puntos. Fortalece al creyente, fortalece, le da fuerza, le da ánimo, le da valor. Y usted ve quizás personas que fueron opacas, tímidas, calladas, cuando conocen a Cristo y buscan la llenura del Espíritu Santo, realmente son otras personas, cambian, pierden la vergüenza, tienen fervor, tienen ánimo, hablan de ese Dios vivo, cómo cambió su vida, fortalece al creyente y le da autoridad, porque cuando habla o abre su boca, el Espíritu Santo ahí está, porque está lleno de su presencia. Imparte poder para testificar, como le decía, aquel que viene quizás lo vil del mundo, lo que no es, lo desechado, lo descartado, es el poder de Dios, porque el Señor, vidas cambiadas por el poder de Dios, testificar de dónde te sacó el Señor, de dónde está ahí perdido en delitos, en pecado, estabas muerto en vida, pero Él te dio una nueva vida. Entonces, para testificar, te da ese aliento, te da ese valor para contar y hablar realmente que hay un Dios de poder que puede cambiar. Capacita al cristiano, El Espíritu Santo es el que te capacita, el que te guía, el que te sostiene, el que toda la palabra que llega a tu mente es atesorada, atesoré tus dichos, dice la palabra, para no pecar. Capacita al creyente. Cuando uno va aprendiendo de la palabra, eso queda grabado en la mente, y el Espíritu Santo es el que en el momento de vos hablar, es el que te teclea, el que hace que la palabra fluya de tu boca y testifiques con poder. Hace a Cristo más real en la vida del creyente.
Cuando uno ve una persona que realmente tiene de Dios y que realmente muestra la vida de Cristo, tiene los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas que Él hizo, que Él ha hecho en esta tierra cuando estuvo con su ministerio, con sus discípulos. Y si sos un discípulo de Él, vas a tener toda la autoridad, todos los atributos que el Señor tenía. Él dijo, aún cosas mayores de las que yo he hecho, ustedes harán en el nombre de Jesucristo. Ofrece un lenguaje para comunicarse con Dios. El que habla en lengua, dice, a sí mismo se edifica. Sabe que cuando usted habla en lengua, habla con Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es muy bueno tener esa comunión de orar, pero también de hablar en lengua. Se hace más real la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en su vida. Qué bueno, ¿no? ¿Qué pruebas bíblicas tenemos para afirmar que la evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas? ¿Qué pruebas bíblicas tenemos? Entonces vamos acá a ver en la Biblia las pruebas y la evidencia de hablar en nuevas lenguas, que quiere decir que estoy lleno del Espíritu Santo. Los 120 en el aposento alto. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, es conveniente que yo me vaya porque va a venir el Consolador, aquel que los va a bautizar con el Espíritu Santo? Fíjese ahí en Hechos 2.4 lo que dice. Hechos 2.4 dice así, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Y en el 7 dice, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirá, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? Mire qué tremendo, ¿no? El Señor iba bautizando y iban hablando en diferentes lenguas, pero llenos del Espíritu Santo. Y en el 11 dice así, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y le habló diciendo, vosotros varones judíos, todos los que habláis en Jerusalén, habitáis en Jerusalén, en esto sea notorio y oíd mis palabras. Pedro se levantó cuando vino la llenura ahí con los discípulos, y algunos se burlaban, ¿no? Decían, estos están todos ebrios, están llenos de mosto, porque no entendían cómo podían hablar en de distintos lugares, distintas lenguas, y hablar lo que daba en ese momento el Espíritu Santo. Vamos a seguir. Los gentiles, fíjese, acá hay otra prueba de que el Espíritu Santo visitó. Los gentiles en la casa de Cornelio hablaron en otras lenguas. Vamos ahí a Hechos 10:44. Vamos a buscar ahí Hechos 10:44. Dice así, en la casa de Cornelio, hablaron en otras lenguas. De 10:44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Tremendo, mientras Pedro daba ahí, cayó y fueron todos llenos, aún los gentiles, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, pues ¿acaso alguno puede impedir el ser llenos del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo cae y es la voluntad de Dios llenarte con su presencia, lo va a hacer Él. También vemos ahí los creyentes en Efeso, cuando fueron bautizados, hablaban en lenguas, los creyentes en Efeso.
Ahí vemos en Hechos 19, vamos a Hechos 19, 1 al 6. Acá, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y ahí hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó para el arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Tremendo, ¿no? Cuando hay ese anhelo, esa búsqueda de recibir el Espíritu Santo, usted lo va a lograr. ¿Sabe que, mi hermano, usted puede ser un creyente que puede estar en las manos de Dios, ser fiel, guardar santidad, tener todas las cualidades de un creyente, que ama al Señor, que trabaja para su obra, pero le falta algo, le falta la llenura del Espíritu Santo. Pablo decía, ahí también: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. En 1 Corintios 14, 18. Vamos a ver qué dice ahí. 1 Corintios 14, 18. 1 Corintios 14, 18. Mire lo que dice así en 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice Pablo. Pero en la iglesia prefiero hablar en 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Sabe qué? Es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo, poder comunicarnos con el Señor, porque el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, dice la palabra. Pero si hay una persona que es nueva, una persona que viene por primera vez y escucha hablar en lenguas angelicales, y va a decir: pero estos están tan locos, ¿qué les pasa? Y se asustan y quizás no vuelvan la próxima vez. Como dice Pablo acá, que él habla en lengua, pero dice: prefiero hablar con mis palabras normales que 10.000 palabras en lenguas desconocidas, porque eso, sabe que no es para todos. Por eso le digo, la llenura del Espíritu Santo te da autoridad, te da poder, te da hablar en nuevas lenguas, pero cuando estás ministrando, cuando estás predicando, cuando estás ante la persona que viene, que es nueva, que no conoce o que todavía no sabe de qué se trata el Espíritu Santo, debemos de hablar normalmente la palabra, predicarla, orar, para que la persona vea que nosotros somos seres humanos, que tenemos a Dios, que tenemos algo diferente. Y bueno, el hablar en lengua no está mal, pero tiene que ser en su medida y en su tiempo. A eso decía el apóstol Pablo. ¿Y cuáles son en este tiempo, no? Porque cada vez se está viendo menos de personas que hablan en lengua o buscan la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, hay excusas. ¿Cuáles son las excusas que emplean los que se oponen al bautismo en el Espíritu Santo y a la señal de hablar en lengua? ¿Sabe que en Marcos 16 son las señales? Ahí Jesús deja establecido: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán
nuevas lenguas, orarán por los enfermos, se sanarán, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Habla todo eso de la promesa, esas son las señales que dejó el Señor, pero que en este tiempo muchos se oponen a que se realice eso al hablar en lenguas. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué? Bueno, hay denominaciones que por ahí no aceptan eso, dice que es todo algo extraño, algo que es de la mente, que no es de Dios. Pero bueno, esos no son pentecostales, serán de otra denominación, porque todo lo que está en la Biblia y lo que dice en la palabra de Dios es verdad, es viva y es eficaz. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios se ha escrito porque ha sucedido todo eso en otros tiempos, cuando estaba el Señor Jesús. ¿Cuáles son las excusas que emplean para que el bautismo del Espíritu Santo sea la señal de hablar en nuevas lenguas? Lo ven como una experiencia para la iglesia primitiva, como diciendo, esto era antes, la iglesia primitiva, con Jesús, hablar en otras lenguas, no es para este tiempo, ha pasado mucho tiempo y eso no es para ahora, es una excusa. Consideran las lenguas como algo diabólico. Sabe que es muy importante que usted pueda saber discernir, porque así como hay lenguas angelicales, también hay lenguas diabólicas. Y el enemigo, Satanás, el ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. Y también hablan en lenguas, pero lenguas diabólicas. Pero ¿qué pasa? Que en este tiempo tiene que haber un discernimiento, el espíritu de discernimiento que da el Señor tiene que estar en la iglesia, tiene que estar en vos, tiene que estar en mí, para poder discernir y reprender eso en el nombre de Jesús cuando usted sienta o el espíritu le revela que no son lenguas angelicales, que son diabólicas. Y bueno, esto dicen algunos que consideran que las lenguas como algo diabólico. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento, porque no trabajan el área esa de las señales. El hablar en lenguas es para algunos el menor de todos los dones. No, eso no es importante, es el menor de todos los dones. Yo creo que es uno de los dones muy importantes, porque eso hay que pedirlo, hay que buscarlo, hay que buscar la llenura, hay que buscar en todo momento. Eso es algo que Dios te va a dar, pero si está en la voluntad de Dios. ¿Y para qué? Si estás pidiendo el hablar en lenguas, ese don, ¿para qué lo vas a usar? ¿O te crees que el Señor no sabe para qué vas a usar? ¿Para qué le vas a pedir que te bautice en el Espíritu Santo y podés hablar en nuevas lenguas si vas a ir a hacer otras cosas y no vas a poner en desarrollando ese don? Para muchos las lenguas no son necesarias, no, eso no es necesario, esa era para otra época. Ahora hablamos lo que se entiende nomás, pero no van más allá. Hablar en lenguas, le digo que aquel que habla en lenguas se edifica a sí mismo, porque habla con Dios, porque hay un ida y vuelta con el Espíritu Santo. No son necesarias. Un número de críticos consideran el hablar en lenguas como simple emocionalismo. Muchas denominaciones dicen eso, que es un simple emocionalismo, que el hablar en lengua no es necesario y que, bueno, que la gente lo hace porque, bueno, entra como en un trance emocional y empieza a hablar en otras lenguas. Y no, yo creo que eso es la señal de que uno es lleno del Espíritu Santo. Esa es la señal, esa es lo correcto. Quizás también puede ser que alguien pueda ser lleno del Espíritu Santo y no hable en lengua. Simplemente, si usted lo ve que habla o da voces o quizás grita o grita aleluya, gloria a Dios y se pone y empieza a llenarse del Espíritu Santo. Pero la señal que tenemos acá bíblica
en Marcos 16 es hablar en nuevas lenguas. ¿Por qué muchos creyentes no reciben el bautismo en el Espíritu Santo? Lo han pedido a Dios sin poder, sin esperar recibirlo. Muchas veces la gente o los hermanos dicen, quiero ser hermano lleno del Espíritu Santo, que el Señor me llene. Lo pide una o dos veces y ya, si el Señor quiere me va a bautizar, pero no anhelan, no lo buscan, no lo siguen ahí fehacientemente día tras día en la oración. Señor, llename, necesito que me llenes. Y Él sabe, mi hermano, si vos pedís el Espíritu Santo para hablar en lenguas, para edificarte a sí mismo, pero también para estar lleno de su presencia. No sienten la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. Lo han pedido a Dios sin esperar recibirlo y no sienten la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. O sea que continúa la vida, continúa el camino en el Señor, pero ellos no sienten, no quieren recibir ese fuego precioso que te da el Espíritu Santo, que te capacita, que te llena en todo momento. No insisten en la oración, oran como siempre, ¿no? Pero no insisten en la oración todos los días, de decirle, Señor, necesito, ayúdame, lléname con tu Espíritu Santo. Son impacientes, quizás oraron una sola vez y ya quieren recibirlo, son impacientes y eso no es así. El tiempo es el tiempo de Dios. Y si usted se impacienta, no lo va a recibir. Mire lo que dice ahí en Hechos 1:4, dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, las cuales les dijo, oísteis de mí. Jesús le dejó ese mandamiento, esa orden de que se quedaran ahí en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y eso no fue momentáneo, al instante, no. Tuvieron que esperar un buen tiempo, el tiempo de Dios, y ahí vino esa llenura. Lenguas de fuego cayeron sobre ese lugar, fueron todos llenos del Espíritu Santo. No perseveran unánimes algunos con los hermanos en la fe. A veces también cuando estamos en la iglesia, semana tras semana, yo me acuerdo que nos juntábamos a orar los días lunes y buscábamos la presencia, la llenura del Espíritu Santo, aquel que era nuevo. Yo que era nuevito también buscaba ser lleno del Espíritu Santo y sentíamos, y en un momento se sintió, yo sentí, hermano, algo tremendo, algo como que el cuerpo se me puso todo con calor y empecé a hablar y algo diferente que yo no entendía. Bueno, esa era una señal de la llenura del Espíritu Santo. Perseverábamos en la oración, unánimes con los hermanos los días lunes, en fe. Fíjese lo que dice Hechos 2:1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tremendo, ¿no? Es la búsqueda, es la unidad, perseverar unánimes para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuándo puede llenar? En este tiempo sí, todos estamos orando, hermano, en las casas y todos estamos clamando y guerreando. Usted busque por su lado. Quizás no pueda estar al lado de su hermano, cerca, juntos, unánimes, pero estamos en el mismo espíritu orando. Tienen otro impedimento, dice, tienen pecados no confesados. El que confiesa su pecado y se aparta, dice la palabra, hallará misericordia. Así que si hay algo en tu vida que no puedes recibir el Espíritu Santo y hay cosas que no has confesado, puedes confesarla al Señor y Él te limpiará, te librará
y te dejará ahí presto para que puedas recibir el Espíritu Santo. Esperan también recibir libre de experiencias emocionales. Yo quiero recibir el Espíritu Santo, hermano, pero no me quiero manifestar, porque no sé qué van a decir. No sé, tengo vergüenza. No es así. Si pensás de esa manera, el Señor no te va a bautizar, porque no es a tu manera, es a la manera de nuestro Señor. Cuando te tengas que manifestar, cuando tengas que dar esas señales de que sos tocado, bautizado, que te venga ese calor, que tengas denuedo, que tengas ánimo, que tengas valor, que empieces a hablar y a mirar en la cara a los hermanos. Quizás una persona tan tímida y ahora cómo habla, cómo se expresa, cómo se ve que Dios hizo algo en su vida. ¿Qué te pasó? Bueno, fui lleno del Espíritu Santo y ahora tengo poder de nuevo. Quiero hablar, quiero soltar la palabra, eso que puso en mí el Señor. Por mirar faltas de algunos creyentes bautizados en el Espíritu Santo, no buscan su propia experiencia. A veces, hermano, también el testimonio de aquel que no recibe, porque dice, pero bueno, si este está lleno del Espíritu Santo, pero mirá cómo es su vida, mirá cómo actúa, mirá que, y mirá que todo, le ven todos los defectos a los hermanos. No mires los defectos, viví tu propia experiencia con el Señor. Desean ser bautizados a su manera y no como Dios quiere. Buscan su propia experiencia. Hay que buscar tu propia experiencia, mi hermano, para mirar la falta de algunos creyentes bautizados en el Espíritu Santo. No buscan su propia experiencia. Dios es único y con cada uno tiene un trato. Nosotros tenemos una relación con Dios. Nuestro espíritu está ligado al Señor y Él va a tratar, Él va a dar, Él va a ordenar tu vida y mi vida conforme a lo que Él tiene para vos. Bueno, acá ya estamos llegando al fin y la conclusión de esto, mi hermano. Si usted es un creyente que desea predicar con poder, escuche bien, y enseñar con unción, y no ha recibido el Espíritu Santo de Dios, le aconsejo que ahora mismo lo comience a buscar. Es para usted y recíbalo en esta mañana, en este día. Recíbalo en el nombre de Jesús, porque Dios lo puede hacer. El anhelo de su corazón, si es ser lleno del Espíritu Santo, tiene que buscarlo. El libro de los Hechos se compone de la iglesia primitiva, cuando Jesús asciende y deja a los discípulos con esa promesa. Es conveniente que yo me vaya porque va a venir el Consolador, el Paracleto, el Espíritu de verdad, aquel que los va a bautizar en el Espíritu, y ahí comenzó la iglesia primitiva. Ahí empezaron los apóstoles a predicar la palabra y ahí se empezó a forjar todo lo que es la palabra de Dios, y toda la Biblia está llena del Nuevo Testamento, de lo que hicieron los apóstoles, de esa gran comisión que nos dejó Jesucristo. Pero una de las armas que debemos de tener es el bautismo en el Espíritu Santo, porque eso realmente, muchas veces escuchaste decir, ciertas cosas te cambiaron la vida, pero eso sí, realmente, si recibes el Espíritu Santo, realmente te va a cambiar la vida, pero para bien, para tener comunión con Dios, para que te puedas edificar a través del Espíritu Santo, para que puedas tener todo lo que Dios te prometió, las señales que te siguen y que me siguen a mí en este tiempo. Te aliento, mi hermano, en esta hora, a que busques la llenura del Espíritu Santo. No tengas vergüenza, no tengas temor. Pídele, pero pídele todos los días. No dejes de anhelar esa llenura en el Espíritu Santo. Te aliento, mi hermano, en esta hora. Es para vos, es para mí, es para todo aquel que lo busca, lo va a tener, porque Dios prometió. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Bendigo la vida de mis hermanos, bendigo esta enseñanza y que pueda ser, Señor, de edificación para el cuerpo de Cristo.
Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, batallando, orando, clamando, ministrando a través de las redes, a través de la palabra, que esta palabra sea edificación y que podamos tener fe y tomar todas tus promesas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, hermano, en este día, que seas prosperado, que vivas en victoria y que le creas a la palabra del Señor. Amén. Dios te bendiga.